Pedro Palma está con nosotros el día de hoy como invitado hoy en Primera Página. Hay diversas inquietudes, doctor Pedro Palma. El tema de la inflación, de hecho, otro de los titulares que destaca en los últimos días es lo referente a la llamada hiperinflación. Estamos técnicamente ante una eventualidad de este tipo. ¿Y esto qué significa? El tema de los salarios, no alcanzan los salarios para cubrir todas las necesidades, el costo de los productos de la canasta básica, pero también otros productos necesarios para la vida del venezolano. Doctor Palma. Mira, vamos a empezar definiendo por qué la inflación. La inflación es un proceso de aumento sostenido de los precios bastante intenso que en Venezuela ha llegado ya a límites realmente extraordinarios. Es la mayor inflación que tenemos a nivel mundial, es la nuestra. Otros países latinoamericanos tienen inflación de un dígito, inclusive muchos de ellos menor al 5% anual. Nuestra inflación es sustancialmente mayor que esa. ¿Cuáles son las cifras que ustedes están manejando? Bueno, estamos ahorita manejando unas cifras que pueden estar por encima de 130, 140% de inflación para este año oficial, pero también hay una inflación que se mide corrigiendo factores distorsionantes como controles de precios, etcétera, que llevan a una medición de inflación más sincera, que ya está muy por encima de ese nivel de 130, 140, 150% y que puede este año aproximarse un 200%. Ahora, ¿pero qué impacto tiene en la sociedad una inflación de este tipo cuando hablamos de más de... Un impacto tremendo. Pero primero vamos a decir por qué esa inflación se está materializando en Venezuela. Se está materializando por una serie de factores que se están conjugando en la economía. Por un lado, hay un crecimiento de la oferta monetaria descomunal porque el gobierno gasta mucho más de lo que le ingresa y ese déficit de las finanzas públicas está siendo financiado por el Banco Central fundamentalmente, que crea dinero sin respaldo a borbotones que lanzan a la calle, y eso ha expandido la cantidad de dinero de una manera tremenda. Eso ha estimulado enormemente el consumo y por lo tanto la demanda crece con mucha intensidad. Pero cuando la gente va a comprar bienes y servicios no los encuentra. ¿Por qué no los encuentra? Porque la oferta se ha restringido y esa oferta se ha restringido producto de una serie de acontecimientos. En primer término, se ha destruido el aparato productivo privado, se ha destruido la inversión privada, se acosa al empresario con amenazas de intervención, de expropiación, se le imponen unos controles de precios absurdos que no tienen sentido alguno o relación alguna con la estructura de precios. No se le da acceso a las divisas para poder importar los productos que necesitan o los insumos que necesitan para producir, y todo eso se conjuga pues en una restricción de oferta tremenda. Del otro lado, la oferta de las empresas manejadas por el Estado también han sufrido una caída tremenda porque el Estado es tremendamente ineficiente en el manejo de esas empresas. Empresas que fueron estatalizadas hoy producen una fracción de lo que producían en manos privadas. Entonces todo esto se ha traducido en una reducción de la oferta que se agrava enormemente porque al tú no disponer de los dólares suficientes por el desplome de los precios del petróleo, tampoco puedes importar. Y entonces hay una oferta cada vez más restringida y una demanda que sigue creciendo. ¿Qué pasa con los precios? Pues obviamente los precios suben, suben y suben, y esa es la verdadera explicación del proceso inflacionario que estamos sufriendo en Venezuela. ¿Y dónde quedan las medidas de control de precios que ejecuta el gobierno? Bueno, es que las medidas de controles de precios están inclusive aupando ese proceso inflacionario, porque cuando tú le impones un precio a un productor que lo condena a trabajar a pérdida, porque ni siquiera cubre los costos de producción, pues ese productor deja de producir, no va a producir indefinidamente a pérdida, y por lo tanto eso más bien restringe la oferta, lejos de ayudar a controlar la inflación. La inflación no se controla por la vía de controles de precios, se controla realmente o se abate el proceso inflacionario manteniendo un equilibrio entre las fuerzas de oferta y demanda, equilibrio que se ha roto en Venezuela desde hace muchísimo tiempo. Y eso es lo que fundamentalmente está explicando este proceso inflacionario. Ahora tú me preguntabas por la hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? La hiperinflación es un proceso inflacionario pero descomunalmente alto, fuera de toda proporción. Cuando la inflación, los países latinoamericanos y otros países tenían inflaciones de 2.000, 3.000, 4.000% en la década de los 60, 70, 80 del siglo pasado, comienzo de los 90, en ese momento se definía hiperinflación como una inflación intermensual, o sea, mes a mes, del 50% como mínimo. Es decir, que los precios aumentaban 50% cada mes. Y eso daba una inflación anualizada del orden de 10.000%.
Eso era lo que se definía como hiperinflación. Ahora lo que pasa es que la inflación de aquellos países que tenían 3.000, 4.000, 5.000% de inflación, ahora tienen una inflación de un dígito, inclusive muchos de ellos menos del 5%. Entonces, ¿qué es hiperinflación ahora? ¿Es 10.000% de inflación? No. La hiperinflación ahora, en comparación con la inflación promedio del resto de los países, es una inflación muchísimo menor. Entonces, bajo ese criterio, podríamos sí definir que Venezuela se está aproximando a un proceso hiperinflacionario. Pero la hiperinflación tiene aspectos de otro tipo. La hiperinflación se da, por ejemplo, cuando todo el mundo lo que hace es que al cobrar su sueldo y su salario, sale automáticamente de su lugar de trabajo a comprar cualquier cosa, porque sabe que dentro de 1 hora o dentro de 2 horas va a ser cada vez mayor el precio del producto que está comprando. Entonces, no hay forma de que se ahorre, no hay forma de que tú distribuyas tu estructura de demanda, sino que tú te proteges contra esa inflación totalmente desbocada y fuera de control, comprando cosas, y que se llega, digamos, a los extremos de que la gente pagaba el autobús cuando se montaba y no cuando se bajaba, porque cuando se bajaba era mucho más caro que cuando se montó. Cosas de ese tipo. ¿Y está Venezuela ante ese panorama? Todavía no estamos en esos casos realmente ¿Cuáles son las extremos. condiciones previas? ¿Cuáles son los signos que tienen que darse para advertir sobre una situación de esta Bueno, naturaleza? esto que te estoy comentando, esa avidez de la gente por comprar las cosas, por gastar en forma automática para tratar de protegerse contra un aumento desproporcionado, absolutamente fuera de control de los precios. Se está dando de alguna manera. Quizás no hablamos de horas, pero Sí, probablemente sí de días. exactamente, y por lo tanto, en la medida en que este proceso inflacionario continúe en franco aumento, como está aumentando, pero a razones desproporcionadas. El año pasado la inflación fue 70% y todo el mundo se puso las manos en la cabeza. Este año estamos hablando de inflaciones de 130, 150%, a lo mejor mucho mayor todavía ese proceso inflacionario, y en la medida en que no se tomen las medidas para controlar ese proceso inflacionario, pues ese proceso inflacionario va a seguir en franco aumento. ¿Y cuáles son las medidas, doctor Palma, que tiene que tomar con carácter de urgencia, de acuerdo a lo que usted nos señala, el gobierno nacional? Bueno, pues mira, actuar sobre lo que está causando el problema. En primer término, una racionalidad de gasto público, eliminar el financiamiento de gasto público deficitario por el Banco Central a través de la creación de dinero inorgánico, y por la otra, estímulo a la inversión privada, estímulo a la producción interna, incremento en la productividad, generar un proceso de acceso a las divisas para poder importar lo que se necesita para producir, en fin, actuar sobre lo que está causando los problemas inflacionarios. El tema cambiario, ¿qué papel juega en toda esta problemática? Un papel fundamental, porque en la medida en que tú pretendas mantener un precio artificialmente bajo de las divisas preferenciales, como ya dijimos en el segmento anterior, de 6.30 y 12 bolívares por dólar, que hace que lo más barato que tú puedas comprar en Venezuela es $1 a ese precio después de un litro de gasolina que lo regala el gobierno. Bueno, pues obviamente eso hace que todo el mundo se vuelque sobre esos dólares y que el gobierno tenga que restringir el acceso a esos dólares y que nadie tenga acceso a esos dólares, como lo que está sucediendo, o que solamente unos muy pocos puedan tener acceso a esas divisas. Eso hay que normalizarlo, eso hay que sincerarlo, eso hay que desmantelarlo y sincerar, digamos, un mercado cambiario que, poniéndole un precio racional a la divisa, permite el acceso a las divisas y que por lo tanto se normalicen los procesos de importación tan necesarios para poder producir y generar la oferta que se necesita para equipararla con la demanda. El doctor Pedro Palma, economista, es nuestro invitado del día de hoy en Primera Página. Va a estar respondiendo también sus inquietudes a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, @Primera Página. Son las 7:10 de la mañana.